Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerda suscribirte a nuestro canal Visión RDN en YouTube. Vamos rumbo al 1.000.000 de visualizaciones, siendo uno de los programas de panel más visto. Hoy tenemos una entrevista muy especial con el presidente de la juventud del PDI, Francisco Alcántara. Los Mellos de cariño, sí. Ariel, un placer estar compartiendo nuevamente este espacio televisivo con ustedes. Sí. Me impresiona y me da cierta comodidad ver que este programa siempre inicia con el himno nacional. Sí. Precisamente lo que le hace falta a este país, patriotismo. Debo decir que soy Francisco Alcántara, el presidente de la juventud de José. Pero se vale la confusión porque somos gemelos. Son los gemelos. Soy director de comunicación y estrategia. Un placer estar aquí compartiendo el director de comunicación y estrategia. Correcto. Señora, la pequeña confusión viene porque son gemelos. Y cualquiera se equivoca con gemelos, señor. Naturalmente. Como decimos urbanamente, vamos al game. Francisco, luego de la salida de Ramfi, ¿cómo está el PDI realmente? Porque hay algunos que señalan que Ramfi era la marca y que el PDI era el partido. ¿Ha crecido o ha seguido igual el PDI luego de la salida de Ramfi Trujillo? ¿Y qué significa eso para ti? Ariel Lara, ningún partido político en ninguna parte del mundo que enfrente una situación interna de ruptura nunca queda igual, y eso es natural. Si te digo que siguió igual con la misma euforia, estaría mintiendo. Y yo creo que nosotros tenemos que apostar a la sinceridad política, que es un valor humano. Obviamente que nuestro ex candidato arrastraba cierta popularidad y que luego de la división algunas personas siguieron tras su liderazgo, pero muchas otras personas se quedaron en el PDI porque han entendido que el Partido Demócrata Institucional es una herramienta política con fuerza jurídica y que nosotros encarnamos ese patriotismo y una alternativa política para hacer que el país avance por mejores caminos. Además, debo decirte que el Partido Demócrata Institucional está en una coyuntura bastante interesante. ¿Y por qué decimos que el partido está en una coyuntura bastante interesante? Precisamente por lo siguiente. El desgaste político que hoy vive la República Dominicana, fruto de una partidocracia y un sistema de partidos políticos que en su mayoría no le han hecho un servicio político que sea condescendiente con las necesidades de este pueblo, ha obligado que este pueblo entienda que el país necesita cambio. Y es en esa coyuntura que el Partido Demócrata Institucional está trabajando para capitalizar ese deseo de transformación y de cambio que quiere la República Dominicana. Y debo decirte en este valioso programa que el PDI está hoy más fortalecido que nunca. Porque estamos aún con la salida de Ramfis. Aún con la salida de Ramfis. Porque es que un partido político, Ariel, no debe nunca, bajo ningún contexto, depositar su crecimiento en una figura política. Porque nosotros somos un partido que practica la institucionalidad y los partidos políticos se deben a los ideales que tienen, a los programas de gobierno que tienen, y obviamente que cuando un partido político se maneja con estos rigores, va a concitar el apoyo de dirigentes, ¿no?, que van a predicar ese programa de gobierno y obviamente que va a tener crecimiento. Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro ex candidato, pero el partido tiene vocación de poder, tiene valiosos dirigentes que estamos avanzando esta lucha para avanzar y hacer el país también avanzar por camino de prosperidad. Como tiene vocación de poder el partido, ¿tiene un candidato definido para elecciones del 20? Obviamente que sí. Nosotros tomamos la firme decisión de llevar al doctor Ismael Reyes Cruz como candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional y estamos haciendo los trabajos para nosotros poder galvanizar el liderazgo político en torno a esa candidatura que creemos que es la más potable en este momento. Ahora bien, como partido de la oposición y por la naturaleza de la lucha política que estamos encabezando, con una lucha titánica frente a un partido de gobierno que se ha empeñado en que el país no haya división de los poderes, porque no es un secreto para nadie que el partido de gobierno aquí maneja no solo el poder presidencial, sino que también maneja el poder, el ejecutivo, el judicial. ¿Y el legislativo? Y el legislativo. Entonces, frente
a esa problemática que ha afectado tanto el país, los partidos de la oposición tienen una obligación de compactar fuerzas políticas y compactar su liderazgo en torno a un proyecto único que le permita con esa unidad desplazar el PLD del poder, porque no es verdad que en este momento aquí hay un partido de la oposición que tenga la capacidad de desplazar el PLD del poder. No por la fortaleza institucional o la fortaleza de liderazgo que tenga el partido de gobierno, sino que en un país donde se ha sembrado la desigualdad económica de manera irresponsable, como la ha hecho el PLD, que hay que decirlo con responsabilidad, sí. Cuando usted lucha con esa desigualdad económica, cuando tenemos un partido de gobierno que juega con el hambre de la gente y que la obliga a ir a actividades poniendo en juego el puesto de trabajo que desempeña en el gobierno, entonces te dice que estamos frente a una crueldad que inteligentemente la vamos a tener que enfrentar uniendo a todos los partidos de oposición en un mismo proyecto para sacar el PLD del poder. Pero el problema del país, y hay que ser justo en la dimensión, no es un problema que lo esté encabezando solo el partido de gobierno, sino que es un asunto sistemático. Y cuando decimos que es un asunto sistemático, nos referimos a lo siguiente. El PLD maneja el poder presidencial y maneja una cartera de legisladores muy amplia. Pero existen partidos de la oposición que están dirigiendo actualmente ayuntamientos. Y así como el PLD ha hecho de las suyas, malversando los fondos públicos, pero hay que decir con responsabilidad que el PRM también maneja alcaldías que están haciendo un desastre. Entonces no solo es el PLD, esto es un problema de falta de vocación de servicio que está viviendo el país. Por eso en el PDI nosotros estamos conscientes de que es un problema sistemático y que hay que enfrentarlo. Y como decía uno de los invitados que me antecede, el señor Fran, sí, secretario de Asuntos Electorales, me parece, del PRSC, al país le hace falta educación política. Porque aquí lo que se está practicando es la politiquería. Y la política es una ciencia que nosotros tenemos que defender. Porque la política es la ciencia que trata la conexión del pueblo con el desarrollo. Sí. Sin embargo, hoy quienes nos gobiernan han entendido la política como la oportunidad para hacerse económicamente, olvidándose de las necesidades. Aquí hay legisladores que ganaron esa posición por el apoyo popular, pero que se han olvidado de su pueblo y de sus comunidades. Sí. Entonces eso no puede pasar. Nosotros necesitamos representantes políticos que tengan un compromiso real. El debate político en la República Dominicana prácticamente se ha resumido en el tema de la reelección, ¿no? La división dentro de los partidos políticos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Se ha deshumanizado la política. No vemos los partidos políticos asumiendo un discurso con los temas fundamentales, sí, con las problemáticas que tiene hoy el país, y eso es lo que hace falta. Hablemos del país, hablemos de nuestra gente. Un país que debe más del 51% de lo que produce en deuda no va hacia ningún lado. Pero el problema no son las deudas, porque es algo natural de los países, sí, que cojan préstamos para hacer obras. El problema en la República Dominicana es que nosotros tenemos deudas enormes. Sin embargo, cuando usted se enferma y va hacia el hospital, quien lo atiende, la enfermera, lo manda el colmadito al frente a comprarse una jeringuilla, a comprarse una pastillita. Y yo me pregunto, ¿para qué diablos estamos pagando los impuestos, Ariel? Sí. O sea, tenemos una deuda, sin embargo tenemos inseguridad social, inseguridad ciudadana, servicios de salud deficientes, una educación por el suelo. Entonces, ¿para qué rayos pagamos los impuestos? Porque usted paga los impuestos, pero esos impuestos se le tienen que restituir en servicios de dignidad al pueblo dominicano, y eso no lo estamos viendo. Básico. Por lo menos lo básico. Sí. Y el pueblo dominicano carece de eso. Entonces es un tema penoso. Entonces, cuando decidimos practicar la política, no lo hacemos por ninguna apetencia personal, lo he dicho en varios programas. Que ahí yo quiero hacerte una pregunta fundamentada en eso. Hoy en día, tú has visto diversos cambios en el mundo. El último ejemplo fue Nayib Bukele, que es presidente de El Salvador.
pero lo quieren vincular, lo vinculan a las redes sociales. Eso fue una herramienta fuerte, pero también él había hecho un trabajo social y político porque él fue alcalde. Entonces ahora la pregunta viene por lo siguiente. ¿Qué tú crees, Francisco, de la nueva camada de jóvenes que están incursionando en la política? Si se ve que ellos hacen política por redes sociales nada más o para perseguir cierto puesto, o si se ha perdido la esencia real de la política social, no de la partidista, sino de la social, de crear liderazgo. Porque antes se veían un ejemplo de líderes como José Francisco Peña Gómez, por citar un ejemplo, que citaba los seguidores y eso se llenaba sin darle nada. ¿Qué tú crees de la política en estos momentos? Si la juventud realmente hay un relevo generacional que va a acoplar con los nuevos tiempos, pero en base a la política social, o se ha perdido todo. Debo ser justo en la dimensión, en la respuesta para esa interesante pregunta. Sí. Y creo que como país tenemos tanto de una parte como de otra. Tenemos jóvenes con vocación de poder político que entienden que el país tiene que mejorar, y tenemos jóvenes con deseos de llenarse los bolsillos participando de la política. Vamos a ver vamos a ver, no debe haber ningún balance. Se supone que tiene que primar lo que tenemos vocación de poder político. Pero vemos muchos jóvenes, hay que ser justos, aquí hay muchos jóvenes preparados. Incluso en el Partido de la Liberación Dominicana hay muchos jóvenes preparados. Pero cuando esos partidos ya han hecho cultura a la corrupción, lamentablemente los jóvenes que van con el deseo de hacer que las cosas cambien, no tienen un espacio de crecimiento político para hacer que las cosas buenas funcionen en el país. Pero sí creo que hay un relevo generacional. Pero el asunto del relevo generacional no es un asunto de actitud, es una necesidad nacional que el país está enfrentando en este momento. Porque durante años hemos tenido las mismas figuras políticas de siempre, hablamos de reelección presidencial, pero aquí tenemos legisladores que tienen 20, 30 años en su puesto de poder. Sí. Tenemos un Hipólito Mejía que sigue 80 años ya. Pues, bueno, el problema no es la edad. No es la edad tampoco, porque... El problema no es la edad. Bueno, tiene experiencia. Sí. El problema es que no tiene nada que exhibir y sigue intentando, en vez de darle paso a figuras jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con que a los jóvenes, por un tema de relevo nacional, se le den las candidaturas, porque si no, aquí necesitamos preparación política. Aquí hay jóvenes, decía Eddie Alcántara en un programa que vi ahí en la Z, que aquí hay jóvenes en el tren gubernamental con menos de 25 años de edad, ganando 300,000, 400,000 pesos y nunca han dado un golpe en su vida, pero son hijos de fulanito, son primos de fulanito. Y mira la partida económica. Ese es otro tema en la política, sin hacer, no, el nepotismo, a sus anchas, jugando en el escenario político nacional. Entonces, eso no puede ser posible. A este país le hace falta institucionalidad, Ariel. Le hace falta que se le restituya su dignidad. Y decía que el mejor ejemplo que puede dar un partido político es comprometiendo a la juventud con las verdaderas necesidades y el rol patriótico que tiene que jugar para que el país avance. Pero no lo estamos viendo en este momento. El PDI va a jugar su papel. Y de este valioso programa, que debo admitir que tiene un rating enorme y que tiene una presencia en las redes sociales con un alcance, convocar a los sectores de la oposición de la vida política nacional, al que el país necesita un cambio. Y que si la oposición y los líderes de la oposición cometen el error de ir nuevamente divididos para las elecciones del año 2020, lamentablemente nos estaremos abocando a que el PLD se mantenga en el poder, y que el PLD se mantenga en el poder representaría para el país la culminación y la instauración de una dictadura totalmente descarada. Porque el PLD ya no tiene nada que ofrecerle a la República Dominicana. Ni lo tiene Danilo Medina, ni lo tiene Leonel Fernández, pero tampoco lo tiene ninguna de las figuras presidenciales de ese partido político. Pero tú me preguntarías, entonces, ¿cuál es el líder de la oposición que podría galvanizar un estilo distinto de hacer política para enfrentar? Yo defendería a mi candidato, el doctor Ismael Reyes, pero sé que el doctor Ismael Reyes, un hombre con 30 años de experiencia en la política, con una capacidad, mi maestro, mi mentor político, que me entró en los caminos de la política y que no he salido y que no pienso salir, tiene la suficiente inteligencia para entrar en una mesa de diálogo
porque esto no se trata de una figura política única con una apetencia personal. El problema del país demanda que los líderes de la oposición se unan en un proyecto unitario para que hagamos que las cosas funcionen en el país y que en este país haya institucionalidad. Francisco, para mí es de beneplácito mantener este conversatorio contigo, pero tú sabes que llegó alguien que tenemos en común, que el tiempo, que siempre lo digo, que es el dictador de todo. Pero vamos a realizar, aquí lo digo públicamente, un debate con diferentes jóvenes políticos, la parte 2 del debate que se hizo. Sí, muy interesante. Que fue muy interesante y tuvo mucha resonancia, y que también el amigo Pablo Ross lo hizo también en su plataforma. Entonces, nada, las puertas están abiertas, este programa es suyo y del pueblo dominicano. Muy encantado, Ariel, de participar en tu programa y hacer un último llamado a la oposición que se deben unir, porque el país demanda a sus actores políticos mayores acciones y menos bla, bla, bla. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. A ustedes, en las redes sociales de YouTube, suscríbete a nuestro canal, ya somos 9,000 suscriptores y vamos rumbo al 1,000,000 de visualizaciones. Hasta la próxima.